Bueno, la última clase estábamos viendo acerca de la estadística inferencial de forma teórica, más o menos en qué consiste y cómo se lo podía abordar. Y ahora nos toca hablar acerca de las variables y sus clasificaciones. Podemos decir que una variable es un pedazo de información sobre algo que estamos estudiando en ese momento. Entonces, una variable podría ser un auto o un objeto, y dentro de lo que vamos a estudiar del auto tenemos diferentes variables que de alguna forma son relevantes. Por ejemplo, podríamos analizar o podríamos estudiar la variable precio del vehículo. Podríamos también sacarle los caballos de fuerza que tenga un vehículo. Podemos también tomar en cuenta el número de asientos por los cuales tiene un vehículo. Podemos ver si es 0 kilómetros o no. Podemos también tocar el tema si la marca del automóvil, qué tipo de marca es. Y también podríamos decir qué tipo de luces lleva el vehículo, si son luces LED, luces halógenas, dependiendo. Todo ese tipo de variables contiene un vehículo. Podríamos sacar más. Otro tipo de variables, en el caso de personas, variables como el sexo, la edad, la condición económica, si es la clase media, alta, baja, podríamos decir el color de piel, el número de integrantes en la familia y muchos de esos datos. De hecho, cuando hubo el censo acá en Bolivia, todo ese banco de preguntas que nos realizaron los encuestadores eran todos variables relacionadas con cada uno de nosotros, y en función a esas variables les permitió al INE poder sacar sus interpretaciones y poder hacer estadística descriptiva al momento de concluir que en Bolivia existe tal cantidad de personas y la clase, qué sé yo, la clase media es el tanto por ciento, la clase alta es el tanto por ciento, la cantidad de individuos que hay en cada familia son tal cantidad, en promedio la mayoría son de tales edades, etcétera. Entonces las variables va a ser un pedazo de información sobre algo que estamos estudiando. Entonces básicamente eso es una variable. Y cada variable se puede categorizar en dos tipos. Tenemos las variables que son las cualitativas. Son aquellas variables que no es número, sino que simplemente describen una cualidad. Por ejemplo, la marca del automóvil es una variable cualitativa porque no es número. O sea, las respuestas que podemos tener de marcas automóviles, ahí podríamos tomar Mitsubishi, Toyota, Nissan, BMW, Volkswagen. Son marcas de automóvil que no podemos denotarla por números. Entonces, por tal razón es cualitativo, es una cualidad. ¿Qué más puede ser una cualidad? Si hablamos de personas, una cualidad podría ser el nivel económico, la clase social, clase alta, media, baja. Eso no se puede poner con números, ¿no es cierto? Simplemente es una cualidad que destaca. La variable sexo, femenino, masculino, no es un número como tal. Entonces podemos sacar diferentes tipos de variables cualitativas, pero la característica de la cualitativa es que no es número. En cambio tenemos las variables cuantitativas, que estas sí reflejan un número. Ahí tenemos el ejemplo.
los números de asiento. Si quisiéramos analizar la variable número de asientos, podríamos tener, dependiendo del modelo del vehículo, de 5 asientos, 2 asientos, 8 asientos, 6 asientos, 18 asientos, y sigue siendo la misma variable número de asientos, pero en este caso son denotados por números. Otra variable que fuera cuantitativa sería el peso de las personas. Si nosotros fuéramos a sacar una encuesta sobre los pesos de las personas, los resultados que obtendríamos son números también, ¿no? 50 kilos, 60 kilos, 61.5. La edad también es un número, una variable cuantitativa, porque eso se denota con números. Entonces, esas son las dos grandes categorías que existen en variables. Las cualitativas, que no son números, describen cualidades, y las cuantitativas vienen a ser números. Esas son las dos grandes diferencias. No sé si hasta ahorita hay alguna pregunta, consultas. ¿Quedamos claros? Las diferencias. Bueno, entonces las variables son categorizadas por dos tipos, cualitativas y cuantitativas, que son las dos grandes categorías. Y cada una de esas categorías está subdividida en diferentes subcategorías. Por ejemplo, las cualitativas se caracterizan o se subdividen en dos tipos, que son las nominales y las ordinales. ¿Qué son las variables cualitativas nominales? Las nominales sirven para categorizar variables sin considerar un orden o jerarquía. Por ejemplo, los colores de autos, las marcas de autos. Si tenemos la variable colores, no importa en qué orden los coloquemos. Color rojo, azul, negro, gris, blanco, verde. No importa si el verde lo pongo al inicio, lo pongo al medio, a la mitad, al final, o el blanco al final y después el negro al inicio. No interesa, ¿no? O sea, no hay una jerarquía, no hay que el color negro siempre tiene que ser el primero, luego el blanco el segundo. No, uno puede poner en cualquier orden. Esas son las variables cualitativas nominales. En tema de marcas de autos no interesa el orden tampoco. Tenemos diferentes marcas de vehículos y podemos categorizarlos de esa forma y no hay ningún problema. No importa el orden. Igual que el sexo en las personas, femenino, masculino, no importa si ponemos primero masculino y luego femenino, o viceversa, femenino primero y luego masculino, no va a alterar el resultado. Esas son las nominales de tipo cualitativo. Luego tenemos las ordinales, que sí al contrario es sí se considera el orden, es importante. Por ejemplo, el modelo de los automóviles, podemos decir en temas de años, modelo 2010, 2011, 2012, 2013, 14 y 15. Ahí en ese caso no debería uno ponerlo aleatoriamente, porque ahí sí amerita tener un orden. No es lo mismo un vehículo de 2025 a un vehículo de 2010. Ahí sí importa el orden. Y es cualitativo porque representa algo que no es numérico. Entonces, no es numérico y además interesa el orden. El grado de satisfacción de clientes. Satisfecho, muy satisfecho, nada satisfecho, algo satisfecho, poco satisfecho. Eso necesita también un orden. No podemos dejarlo así alegremente,
qué sé yo, satisfecho lo pongo al inicio, después al siguiente nada satisfecho, luego el siguiente va a ser algo satisfecho y luego otro poco satisfecho. No podemos ponerlo de esa manera sin que haya un orden. Siempre ese tipo de variable, grado de satisfacción, va a tener un orden. Es de carácter cualitativo, sí, pero va a tener un orden también. Entonces, eso es cuanto a las cualitativas. Las cualitativas no tienen número y se clasifican en dos. Las nominales, que no importa el orden, como vayan. Una marca de gaseosas, por ejemplo, es típico de cualitativo nominal porque no interesa el orden de la marca. Pepsi, Coca-Cola, Fanta, no importa. Y las ordinales, que sí importa el orden. Luego tenemos las variables cuantitativas. En este caso tenemos dos también, las cuantitativas discretas y las continuas. Las discretas solamente aceptan números enteros. Por ejemplo, el número de cilindradas de un coche. El número de cilindradas me va a dar como dato un número. Entonces es cuantitativo. Pero además de ser un número, es un número entero. El número de cilindradas de un coche no va a venir con decimales. No puede haber un auto que diga, este auto tiene 3,2 cilindradas. No puede existir eso. Otra variable que sea cuantitativa discreta podría ser la edad. La edad, nadie puede decir, tengo 29,3 años de edad o 29,8 años de edad. Aunque claro, uno lo dice para evitar decir tengo 30 años, ¿no? Porque es como si uno llega a los 29 y a partir de 29 en adelante no existe, no avanza el tiempo. Tengo 29,8 años, 29 tanto, por no decir 30. Pero el ejemplo de la edad acepta solamente números enteros. O tengo 29 o tengo 30 años, pero no puedo tener intermedios en esa parte. Esas son las discretas. Y las continuas es todo lo contrario. Ahí sí se puede trabajar con números decimales. En este caso, lo que sí tiene números decimales es el tiempo que tarda un auto en llegar a los 100 km por hora. Si yo empiezo a estudiar la aceleración de los vehículos, voy a tener muchos vehículos y los voy a cronometrar. ¿En qué tiempo me demora a que lleguen los 100 km por hora? Algunos van a llegar a 3,2 segundos, otros van a tardar 4,1 segundos, otro va a tardar 4,5 segundos, pero ninguno va a ser exactamente un número entero, sino de que pueden haber decimales. El peso también. El peso es otra variable cuantitativa continua porque el peso, si yo tengo a 50 personas y los peso a toditos, no todos me van a sacar números enteros. Algunos van a pesar 50,3 kilos, luego otros 71,25 kilos, otros 71,10 kilos, etc. Entonces ese tipo de variables también son cuantitativas, pero de tipo continuo, porque ahí sí se puede aceptar números decimales. No sé si hay alguna pregunta de esta parte de las variables. ¿Estamos claros? Gracias, Carla. No sé si los demás estamos bien. Ok, tomaré que todo está bien. Vamos a poner un ejemplo. En el caso de un auto, vamos a analizar un auto, un vehículo, y
vamos a estudiar las diferentes variables y vamos a ir indicando qué tipo de variables son. El año del automóvil, por ejemplo, va a ser de tipo cuantitativo discreto. Cuantitativo porque el año del automóvil me va a indicar un número, ¿no es cierto? Un número cualquiera. Y va a ser discreto porque es un número entero. No puede venir un año de automóvil con decimales. No puede decir el del año 2003,5. No hay ese número, sino que va a venir de forma discreta, es decir, de forma sin decimales. El peso del automóvil. El peso me va a dar una variable numérica, es decir, es de tipo cuantitativa, pero también me va a dar de forma con decimales, entonces estaríamos hablando de una continua. Variable cuantitativa de número de tipo continuo. Entonces el peso del automóvil siempre me va a venir con decimales. La transmisión del coche. Estaríamos hablando de manual o automática. Esa variable no es de números, sino de que, fíjense, una cualidad, o es automática o es manual. Y además es cualitativo y nominal, porque no importa el orden. El nominal es que no interesa el orden. No interesa si usted lo pone primero nominal, automática y luego manual, o primero empieza con manual y luego automática, da igual. Al fin de cuentas es nominal, cualitativo. El precio del automóvil, este está más sencillo, es cuantitativo continuo, porque el precio puede venir también con decimales. Está abierto a esa posibilidad con decimales y es numérico. La versión del automóvil, podríamos tener la versión... Bueno, aquí normalmente se le llama versión estándar, versión full, versión básica, versión tanto, ¿no? Es decir, que más o menos con qué debería tener el automóvil, cómo debería estar equipado. Conforme más equipado esté, tiene nombres un poquito así, ¿no? Más sofisticados. Full, básico, estándar, intermedio. Y ese tipo de variables, por ejemplo, la versión del automóvil es de forma cualitativa, porque no son números. Yo podría empezar versión básica o estándar, versión intermedia y versión full, por ejemplo. En ese caso sí importa el orden, por esa razón es ordinal. Son cualitativos, ordinales. El tipo de la llanta es cualitativa, también ordinal, el tamaño de la llanta, por ejemplo, llanta pequeña, mediana, grande, un ejemplo. O tal vez llanta, el tipo tal vez liso, el tipo tal vez con trilla, el tipo camión, no sé. Y ese tipo de variable es cualitativo. Cualitativo porque no es número y además es ordinal porque merece respetarse el orden. ¿Ha quedado claro ahora con las variables su clasificación? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Estamos claros? ¿Dudas? Buenas noches, Licen. Sí, se entendió, Licen. Perfecto, buenas noches, muchas gracias. Okay. Fue que el 1 de agosto, que cayó viernes, ¿no? A veces con flojera, después de un julio larguísimo. Estamos durmiéndonos. Bueno, vamos a entrar ahora a la primera parte de lo que es la materia, que es la estadística descriptiva. Habíamos dicho que la estadística está subdividida en dos, la descriptiva y la inferencial.
Vamos a empezar con la estadística descriptiva y vamos a aprender qué herramientas contiene la estadística descriptiva. Hay que entender que una de las actividades de la estadística como tal era de ordenar los datos. Después de hacer una investigación, siempre nos vamos a topar con un desorden masivo de los datos y la idea es poder ordenarlos. Y una de las actividades que realizamos dentro de la estadística es precisamente hacer esta ordenación. Ordenamos los datos en tablas que puedan ser entendibles y a partir de esas tablas empezamos a describir lo que estamos viendo. ¿En qué tipo de tablas lo vamos a hacer? Se le llaman tablas de frecuencia unidimensionales. Estas tablas de frecuencia unidimensionales quieren decir que son tablas donde yo voy a solamente trabajar con una sola variable. Más adelante vamos a ver tablas cuando son de dos variables, son las bidimensionales, cuando ahí sí se cruzan entre dos variables, pero ahorita vamos a aprender solamente de una. Y la idea es que dentro de esta tabla podamos ordenar los datos, podamos ver cuáles son los datos que más se repiten, que menos se repiten, y vamos ahí anotando. Los que hayan trabajado, les haya tocado ser jurados electorales, muy probablemente lo van a sentir muy similar a los conteos que se hacen en las mesas cuando ya el sufragio o ya la votación está lista y están contando los votos. Muy parecido lo van a ver, que de ahí nace lo que es esa herramienta que usan para hacer el conteo de votos. Entonces la parte es de una tabla de frecuencias que ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Es supremamente sencillo. Tenemos la frecuencia absoluta. En este caso lo vamos a representar por la F mayúscula. No se preocupen si ahorita está un poco chino, pero es bastante intuitivo. Representa la cantidad de veces que se repite un valor en un conjunto de datos. Esa es la frecuencia absoluta. Aquí vamos a contar cuántas veces se repite un mismo dato. Por ejemplo, el color favorito de los alumnos del instituto del turno de la noche. Si yo les preguntara a todos ustedes cuál es su color favorito, a lo mejor 2 o 3 personas van a coincidir en un mismo color y los demás quizás no coincidan todos. Entonces yo tengo que contar la gente que sí coincide. Esto es también en las elecciones. Todas las papeletas que van a estar marcados con el candidato, van a haber muchas personas que van a coincidir con el mismo marcado porque están votando a la misma persona, y que hay que hacer contar cuántas veces se está repitiendo a esa misma persona. Eso se le llama frecuencia absoluta. Luego tenemos el acumulado, es decir, es acumular las frecuencias absolutas pasadas. Ya eso lo vamos a ver con un ejemplo. Tenemos las frecuencias relativas, que es lo mismo, la misma información de la absoluta, pero solamente que en porcentajes. Lo vamos a denotar con una F minúscula. Tenemos su relativo también acumulado, es decir, vamos a ir acumulando las frecuencias relativas conforme vamos avanzando. Así que vamos a tener las tablas de frecuencia simple, que le vamos a llamar de esta manera cuando los datos no están agrupados en intervalos. Dentro de las tablas de frecuencia que vamos a aprender, nos podemos topar dos tipos de datos. Uno que sí están agrupados mediante intervalos, igual eso lo vamos a ver, y hay otros que no. Para las gráficas de este tipo de tablas se usan las siguientes. Por ejemplo, vamos a usar para graficar los datos los diagramas de columnas. Seguramente ya lo han debido ver alguna vez en su vida, que es justamente esto. Son unas barras que están así de forma en columnas
y que está bajo un plano cartesiano, en el cual uno al visualizar esto podríamos concluir o describir algo. Aquí dice, aquí se preguntó qué tipo de animales tenían en casa. Por ejemplo, ¿no? Aquí tengo perro, pájaro, hámster y gato. Yo al mirar de forma visual, así rápido, yo podría decir que cuál es el animal que prefieren más las personas. Inmediatamente podría ver el que tiene el más alto, la columna más alta, que en este caso es el perro. Porque el perro tiene, digamos, 7 familias dijeron que tienen un perro. El segundo más favorito es el gato, por eso tiene el segundo más alto de todos, de los 4, es el gato. Entonces podríamos argumentar que 5 familias han dicho que tienen gato. O perro y gato también. Y después los que no son tan comunes van a ser el pájaro y el hámster, que empatan en cantidades, ¿no? Cada uno tiene de a 4 familias. Así que por lo tanto, fíjense con esa simplicidad cómo es que mediante una gráfica una persona que no haya llevado estadística puede entender. Y esa es la gracia y el chiste de la estadística. Que usted me ordene los datos, los trabaje y después mediante el uso de gráficas podamos argumentar o describir algún objeto de estudio. Luego también tenemos los polígonos de frecuencia, que es justamente esto que ven en pantalla. Normalmente el polígono de frecuencia está mejor plasmado cuando queremos verificar tendencias. Esto para el precio de algunas acciones, precio del arroz, precio del oro. Podríamos graficarlo de esta forma. Quizás hacerlo de forma en columnas no es tan gráficamente visual, o mejor dicho, no es tan entendible tenerlo así que tenerlo en un polígono, que aquí sí se puede ver tendencia. Así que todo va a depender siempre del tipo de información y de cómo querramos plasmarla. Luego tenemos las gráficas mediante circulares, que también seguro lo vieron. Estas gráficas circulares nos permiten de forma visual identificar cuál de las proporciones tiene mayor participación en porcentaje. Si esto lo llevaríamos a una gráfica de pastel, podríamos decir que la parte que tiene que ver con el perro va a aparecer con mayor porcentaje que las demás. Entonces de esa manera podemos tener las gráficas, estas 3 gráficas, para poder trabajar estas tablas de frecuencia, ¿ya? Así que sin más vamos a empezar a hacer unos ejercicios. Voy a compartir el Excel. Un segundo. Aquí creo que voy a tener que compartir toda mi pantalla para que se vea. Bien, aquí tenemos una serie de ejercicios para poder ir practicando las tablas de frecuencias, que son las unidimensionales, lo que estamos viendo ahorita. Aquí tenemos el primer enunciado, me dice: se pide a un grupo de personas que indique su color favorito y se obtuvo técnicamente estos resultados. Me lo voy a copiar para llevarlo al Excel. Entonces lo voy a copiar y lo voy a traer aquí al Excel para trabajarlo desde aquí. Aquí lo tengo. Entonces este va a ser mi enunciado. Hemos hecho una encuesta o pequeña encuesta a un grupo de personas donde le dijimos cuáles son sus colores favoritos. Un ejemplo, alguien dijo: mi color favorito es negro, otra persona dijo azul,
Otra persona dijo amarillo, rojo, azul, azul, rojo, fíjense. Esto sería una variable cualitativa nominal, porque no interesa el orden. Aquí no importa si anotamos negro primero, después rojo, después amarillo. Aquí no importa el orden y además no es número, es una variable cualitativa nominal. ¿Cómo se hacen las tablas de frecuencia? Las tablas de frecuencia tienen este formato. Vamos a hacer un poco más grande. Ahí. Aquí vamos a poner como primera parte de la tabla colores favoritos. Esa va a ser la variable. Mi variable colores favoritos. Así. Luego en esta parte vamos a poner la frecuencia absoluta denotada con la letra F mayúscula. Luego la frecuencia absoluta acumulada lo vamos a denotar así, F acum. La frecuencia relativa va a ser la F minúscula y luego la relativa acumulada lo vamos a tener de esta forma. Esto sería mi tablita, lo vamos a marcar. Voy a poner un poquito de formato aquí para tener un poco de color. Ahí está, mis encabezados. Ahí tengo los datos. Entonces esta es frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Esto es lo que compone mínimamente una tabla de frecuencia unidimensional. Esta es mi tablita de frecuencia unidimensional. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Simplemente vamos a empezar a anotar qué tipo de colores o de categorías de colores nos han dicho de forma diferente. Por ejemplo, tenemos el color negro, que es una categoría. Luego otra que no se repite es el azul, de forma diferente. También tenemos amarillo. Tenemos amarillo. Luego tenemos rojo. Y creo ninguno más, ¿no? A ver, negro, azul, amarillo, rojo. Por lo que veo no hay otro dato más adicional, así que lo vamos a cerrar ahí. Aquí voy a poner total, como para totalizar justo esta parte de mi tabla. Le voy a poner otro color para que se entienda que es el total. Bien, entonces ya tengo lo básico, lo estándar. Justo en la primera columna se anota todos los datos que no se repitan en la columna. Y ahora lo que vamos a hacer en la frecuencia absoluta es que vamos a ir contando cuántas veces ha aparecido negro. En el caso del color negro, el color negro, ¿cuántas personas dijeron que ese es su color favorito? Sería 1, 2, 3 y 4. Entonces fueron 4 personas que dijeron color negro. El azul fue 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 colores azul. El amarillo son 1, 2, 3, 4, 5 colores amarillos, también son 5. Y rojo son 1, 2, 3, 4, 5. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de color rojo. Entonces yo voy a sumar
toda esta columna y voy a poner el total para poder entender cuántos son en total. Entonces yo sumo en total y el total me da 20. Quiere decir que yo debo de tener también esta misma cantidad de datos, lo que yo recolecte. Si yo cuento 1, 2, 3, 4, son 5 datos y aquí tengo 4, entonces puedo multiplicar 5 por 4 y quiere decir que hay 20 datos. Si cuadra con esto, que es el total de los datos, entonces está bien. Los he apropiado correctamente conforme a las categorías. No sé si eso quedó claro. ¿Alguna pregunta de la frecuencia absoluta? Sí, Licen. ¿Está claro? Bien. Gracias. Aquí. Bien. Ahora, eso es entonces en cuanto al conteo. Esto es muy similar a los que vayan a ser jurados, fueron jurados electorales. Cuando hacen los conteos, es como si aquí colocaran, en vez de colores favoritos, colocaran los candidatos o los partidos políticos y aquí le ponen, no sé, UCS, Alianza, bueno, todos los que hay ahorita disponibles. Se los anota ahí y en esta columna vamos anotando cuántos votos han ido para cada uno de esas categorías o de esos partidos. Y es muy similar, por eso les digo esta tablita a lo que se hace en lo que son los conteos. Ahora, la frecuencia acumulada, lo que hay que hacer para llenar la frecuencia acumulada es copiar el primer dato de la frecuencia absoluta, es decir, de aquí 4. Si yo tuviera 5, bueno, copio 5 al lado también, empiezo con ese mismo dato. Y a partir de ahí voy a ir sumando en diagonal, es decir, voy a sumar este 4 más este 5 de aquí. 4 más 5 me da 9. El siguiente dato va a ser 9 más 5. El 5 de acá que está en amarillo. 14. Y por último, 14 más 6 me tendría que dar exactamente el mismo resultado que tengo aquí, en diagonal. Si me da este mismo resultado, está bien. Entonces aquí me da 20 y acá da 20, por lo tanto he hecho bien la frecuencia acumulada. Entonces voy acumulando. El primero lo copio y a partir de ahí sumo 4 más 5, 9. 9 más 5, 14. 14 más 6, 20. Y hasta ahí paro. Antes del total paro y corroboro que estos dos datos pues se parezcan. Ahora, la frecuencia relativa, lo que hay que hacer es simplemente dividir la frecuencia que tenemos acá de cada uno, la absoluta, entre el total. ¿Cuál es la idea de dividir cada uno de estos números sobre el total? Es tener su representación en porcentaje. De las 20 personas, 4 dijeron que eran negros, pero ¿a cuánto equivale en porcentaje? Es lo que vamos a hacer. Aquí voy a recomendarles que siempre utilicen 4 decimales. Si en caso hay muchos decimales, lo redondean a 4. Entonces voy a tomar 4 y lo voy a dividir entre el total. Eso me da 0,20. 0,20. El siguiente va a ser 5 dividido entre 20. Entonces me da 0,25. Este también me da 0,25. Es el mismo número. Y este 6 me va a dar 6 dividido entre 20. Eso me da 0,30. La idea es que la suma de toda esta columna me dé exactamente 1. Lo voy a sumar. Lo sumo toda esta columna.
y eso me tiene que dar cabalito 1 o muy cercano a 1. Puede ser 0,9998 o 9999, pero no puede ser demasiado lejano a 1. O es 1 o muy cercano a 1. ¿Se entendió esta parte? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? ¿Dudas? ¿Hasta ahí? Bueno, entonces vamos a hacer la última columna, que en este caso me voy a traer el mismo número que tengo en la frecuencia relativa, porque esta es relativa acumulada. Es exactamente el mismo tratamiento de la absoluta acumulada, solamente que voy a trabajar con la frecuencia relativa. Para eso me traigo el mismo número como primera parte y luego voy sumando en diagonal. Aquí tengo 0,20 más 0,25, esto me da 0,45. 0,45 más 0,25 me va a dar 0,70. Y 0,70 más 0,30 me va a dar 1. De tal forma que este último número iguale con este otro número. Que sean 1 o muy cercano a 1. Y ya, ahora de esta manera ya obtenemos la respuesta. Esta sería nuestra tabla de frecuencias unidimensional. Y antes de hacer las gráficas, no sé si tienen alguna pregunta. Aquí lo vamos a graficar acá de forma tradicional. Aquí me dibujo esto y me voy a dibujar eso. Ahí tengo mi plano. Justamente este lugar va a ser el eje central, que es el eje 0. Y ahora tengo que llevar todos estos datos a una gráfica. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Primero voy a tomar en cuenta los nombres de los, vamos a llamarlo así, de los colores. Aquí yo voy a tener, por ejemplo, el color negro, azul, amarillo, rojo. Lo voy a anotar justamente sobre este eje. Negro, amarillo, azul y rojo. Esto lo voy a mover a un costado. Aquí vamos a ponerle un bordecito. Qué complicado hacer esto directo en computadora, ya les digo. Cuando es en clases presenciales es más sencillo ponerlo en pizarra y sale casi directo. Ahora, en temas de el otro eje, que es justamente este de aquí que me queda, voy a empezar a anotar estos números de acá. Como el número mayor es 6, yo podría ir de 1 en 1, que sería lo más adecuado, lo más acertado. Entonces voy a ir de 1 en 1 para empezar a verlo de esta manera. Aquí yo tendría el primer dato. Este sería el número 1.
luego el segundo sería el número 2, número 3, el otro sería número 4, este sería número 5 y este número 6. Esto lo vamos a borrar. Esto me queda de esa forma. Ahí tengo los números. Voy a agregar los cuadros. Entonces tengo el número 1. Lo voy a agregar justamente acá. Sin relleno, sin contorno. Ahí. Este sería el número 1. Aquí vamos a poner el número 2. Ahí sería el número 2. Este sería el número 3. Aquí lo vamos a ubicar. Número 4. Aquí. Número 5. Y número 6. Le vamos a cambiar. Número 3. Número 4. Número 5 y número 6. Ahí están los números, que básicamente son la frecuencia. Bueno, ahora toca poner las gráficas. Vamos a empezar con el color negro, que justamente es el que tenemos aquí. Las líneas que me voy a dar cuenta de dónde empieza el negro va a ser justamente las líneas que están a la derecha, ¿no? Este amarillo es la línea que está de su derecha, del azul a la derecha y del rojo a la derecha. Entonces voy a decir, la columna de negro tiene 4 frecuencias, ¿no? La frecuencia absoluta del color negro es 4. Entonces puedo poner acá negro, que va a ir hasta la posición 4, justamente ahí. Entonces me voy a agregar una forma rectángulo, más o menos así. De hecho le voy a poner negro para que se entienda. Y voy a empezar desde 0. Ya lo voy a poner justo ahí al medio, y a ustedes en cuaderno lo van a tener mejor. Y lo voy a alinear más o menos hasta la línea número 4. Porque negro tiene 4 números o 4 frecuencias, ¿no? Entonces más o menos la gráfica en negro va a estar ahí. Ahora, amarillo tiene 5. Amarillo y azul tiene 5. Entonces vamos a nuevamente tomar para el amarillo, pero aquí le vamos a cambiar color amarillo, y el amarillo tiene 5, entonces lo voy a subir un poquito más hasta que más o menos calce con el número que tengo acá, 5. Ahí está el amarillo. El azul también tiene exactamente 5 su frecuencia. Entonces yo lo voy a poner más o menos por aquí. Ahí que calce, voy a poner un azul. Ahí. Como es la misma altura que el amarillo, entonces están iguales ahí. Amarillo, rojo. Y por último me queda el rojo, que en este caso el rojo tiene 6. Aquí vamos a poner el rojo. Por acá lo vamos a pintar color rojo, ya, asumiendo que este fuera rojo, y esto va hasta el número 6. Entonces de esa forma tenemos los resultados.
podemos también agregarle acá el título y ponerle, si quieren, gráfica de columnas sobre el color favorito. Lo tenemos así. Y ahora la idea de estas gráficas es que nosotros, en base a lo que podamos presentar, se entienda, que cualquier persona que vea esta gráfica sepa entender cuál es el color favorito de la gente. Y aquí, con solamente ver el gráfico, podemos asegurarnos de que el favorito es el rojo. ¿Por qué? Porque es la columna más grande. El que es menos favorito es el negro, porque justamente es la columna más pequeña que tenemos disponible entre todas estas columnas. Y los dos colores que son casi empate, o prácticamente son empate, son el amarillo y el azul. Justamente esos vendrían a ser los dos colores que son similares en gustos. A las personas les da igual amarillo o azul porque tienen el mismo gusto. Y eso sería en cuanto a la gráfica de barras, de columnas o barras, que justamente es esta. Ahora, la columna de barras, a diferencia de esto, es una columna que estaría inclinada, es decir, es como si yo tendría todo esto al revés. Un ejemplo. Lo voy a copiar todo esto y lo voy a pegar aquí. De esta manera. Esto lo voy a hacer un poco más chico. Ahí. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Que en el anterior, justamente en estos bordes, yo voy a anotar los nombres de las columnas. Voy a empezar por el color rojo. El rojo. Azul. Amarillo. Este va a ser el otro amarillo. Y tenemos negro. Esos son los colores que tenemos disponibles. Esto lo voy a borrar. No lo vamos a ocupar. Aquí, de hecho, esto también lo vamos a poner sin borde. A ver aquí. Ahí está. Ahora, ¿cuál es la idea de esto que está al revés? Es que, como son barras, yo voy a poner estos montos de esta manera, con sus tamaños. Puedo poner así, rojo. Luego el siguiente, el azul, más abajo. Lo voy a quitar. De esta manera. Ponemos azul. Ahí. Luego tenemos el amarillo. Más abajo. Por aquí, al medio. Esto lo vamos a girar. Lo tengo así. Y por último el negro, que sería el último color. Lo vamos a tener igual inclinado. Un poquito más chico. Ahí. Y esta parte de acá va a ser de los números, ¿no? Es decir, aquí vamos a tener los números. Todos estos números que ven acá los tendríamos al revés. A ver si los puedo copiar aquí.
Aquí tendríamos el número, para el caso del negro tendríamos el número 4. Aquí sería el número 4. Amarillo y azul están en el número 5. Más o menos por aquí. Sería 5. Ahí. Y el rojo que está en la posición número 6. Sería más o menos por acá. Tratando de poder cuadrar esto de acá, ¿no? La distancia de 6, este de 5 y este de 4. Entonces la diferencia con la de barras es que en la de barras está así inclinado de forma horizontal, en forma de barras, y cuando es en columnas es precisamente así paraditos. ¿Cuál está bien, cuál está mal? No importa, porque la idea ahorita, como estamos en lo que es estadística descriptiva, no importa tanto cuál es la información, simplemente tenemos que describir lo que está ocurriendo. Acá solamente tenemos los colores favoritos y podríamos indicar o asumir que los colores favoritos por las personas en cualquiera de las dos gráficas es justamente el rojo. La única diferencia para el gráfico de barras es que los anotemos desde el importe más alto, del mayor hasta el menor. Entonces vamos siempre así en orden, pero no cambia la información. De igual forma podemos seguir verificando que el rojo es el más importante que el negro, al igual que en esta figura. No sé si tienen alguna pregunta, dudas. En el Excel también tenemos, a ver, adelante, estimado Marco. Sirve aquí en el chat. De las figuras con barras, porque cuando tenemos demasiadas categorías, imagínense que fueran más colores, ponerlas de forma vertical, como en este caso, de esta manera en columnas, tal vez no sea tan legible, no vamos a tener demasiada información aquí. Entonces a veces es mejor ponerlo en barras cuando son muchas gráficas. No, es mejor, preferible en barras. Eso siempre va a quedar a disposición del investigador, como desea presentar sus variables, y de ahí que le sirva para interpretar. ¿Qué más podemos interpretar justamente en esta tabla? Si por ejemplo yo quisiera, que voy a borrar, yo quisiera saber aquí yo podría preguntar, ¿no? Un ejemplo. ¿Cuántas personas les gusta el color rojo y su porcentaje? Aquí tengo demasiada información. Bueno, aquí lo voy a borrar y esto lo voy a llevar acá arriba.
Sí podría preguntarnos cuántas personas les gusta el color rojo y su porcentaje. Entonces mi respuesta aquí sería, ¿cuántas personas son? Son 6 personas que le gusta el color rojo. Entonces puedo poner, son 6 personas. Son 6 personas que le gusta el color rojo y representan ¿qué porcentaje sería? Como es rojo 6, yo me puedo guiar justamente en esta columna de la frecuencia relativa. Como hice 0,30, esto salió de dividir 6 entre 20. Entonces quiere decir que representa el 30% de las personas. Esa sería mi primera respuesta o argumento que podría preguntar, ¿no? ¿Cuántas personas le gusta el color rojo y su porcentaje? Son 6 personas que le gusta el color rojo y que ellas representan el 30% pues, de todos los encuestados. De ahí sacan los resultados para las elecciones, ¿no? Las intenciones de voto, preguntan a determinadas personas en determinados lugares, sacan más o menos un porcentaje y dicen, ah bueno, el 30% de intención de voto va a votar por, no sé, Samuel. Ya, 30% Samuel, ¿no? ¿Por qué? Porque todas esas personas que les preguntaron representan el 30% de todo Bolivia, ¿no? Porque ellos ya serían como una muestra representativa de todos los bolivianos, porque no se puede preguntarles a todos, eso ya sería un censo. Preguntarles a todos sería un censo y cosa de que nadie lo hace. Simplemente se agarra a un par de personas que estén sentadas y se les pregunta y esas personas van a responder por todos los bolivianos. Eso sería como una inferencia. Luego podríamos preguntar también ¿cuántas personas les gusta el color negro y azul? Más su porcentaje. Entonces, ¿cuántas personas les gusta ahora dos colores? Tanto el negro como el azul. Entonces, en este caso me voy a mi tabla y podría decir, a ver, les gusta el color negro a 4 personas y el azul les gusta a 5. Por lo tanto, el negro y el azul a cuántas personas en total les gusta? A 9. Son 9 personas. También eso lo podemos ver en el acumulado. Este dato de aquí es el acumulado. Quiere decir que a 9 personas les gusta el color azul y el negro. Todo lo que está hacia arriba, este es el acumulado. Ahí podemos sacar el dato. Son 9 personas que les gusta el color negro y azul. Equivalentes al... Ahora, ¿qué porcentaje? No puedo decir 25% porque el 25% solamente responden a lo que son solo azul. Tendría que ver más allá el acumulado. Representan el equivalente al 45%. ¿Ya? ¿Cuántas personas le gustan estos dos? Son 9 personas que equivalen al 45%. ¿Se entendió? ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta? Está entendible, Licen. Bien, perfecto. A ver, ¿qué les parece? A ver, otra pregunta. Si le entendieron, a ver, respóndanme. ¿Cuántas personas les gusta el color amarillo
y rojo, más su porcentaje. A ver, ¿cuántas personas son? A ver, los escucho. ¿Cuántas personas les gusta el color amarillo y el rojo? ¿Y cuánto representan en porcentaje? A ver, dice Marco Antonio, el amarillo son 5 y representa el 25. Ya, está bien, amarillo sí, pero amarillo y rojo necesito ese resultado. A ver, Luis Fernando dice 11. Son 11, dice, ya, son 11 personas, estaría sumando 5 más 6, por lo que entiendo, son 11. Y representan el 1.15%. A ver. 1.15, son 11 y representan el 55%. Ya, a ver qué dicen los demás. ¿Estamos de acuerdo con sus compañeros? Ambos dicen son 11. Luis Fernando dice representa el 1.15, supongo, por ciento. Y su compañero Marco Antonio dice la representación es el 55%. A ver qué dicen los demás. ¿Qué dicen las mujeres? ¿Qué tal? ¿Es ese? A ver. Lo vamos a contar. Entonces la gente que prefiere el amarillo y el rojo, aquí está, son 5 amarillos y 6 rojos, son 11. 11 personas. Hasta ahí está bien, estamos claros. Pero ahora, esas 11 personas, ¿a cuánto equivalen? Aquí vamos a poner equivalente. Equivalente al... Y vamos a sacar un porcentaje. Lo más aconsejable que podemos hacer aquí es hacer un cálculo aparte. Podemos decir 11 dividido entre 20, ¿no? Porque de las 11 personas la voy a dividir entre 20 para poder sacar el porcentaje, ¿no? Esto lo voy a hacer en términos de porcentaje, 55%. Correcto. Ya, eso representa. Pudieron haber sacado también de aquí, ¿no? Sumar los dos y aquí obtengo el 55% también de los dos. No podría sumar el acumulado porque este 70% que ven acá, eso es equivalente a que la gente le guste el negro, azul y amarillo. Todo este es el acumulado, el 70%. Pero como en este caso es uno intermedio, que es el amarillo y el rojo, entonces en este caso lo más aconsejable y prudente es sacar por separado. Amarillo y rojo corresponden a 11 personas,
que equivalen al 55% de todos los encuestados del 20. Bien, vamos a hacer uno más. A ver, vamos a traerme. Me voy a traer este enunciado para hacerlo. Ahí. Me voy a traer hacia aquí abajo. Este va a ser el siguiente enunciado, ya para que con eso finalicemos la clase de hoy. Tenemos una encuesta que se hizo en 30 hogares, en la que se le pregunta el número de individuos que conviven en el domicilio habitualmente. Es decir, a cada hogar le preguntamos cuánta gente vive dentro del domicilio, y las respuestas pues son todas estas, ¿no? Unos dijeron aquí viven 4 personas, otros 4, otra familia dijo solo hay uno, y así sucesivamente. Ahora con esos datos voy a elaborar la tabla de frecuencia, ¿no? Entonces me voy a traer esta misma porque la voy a utilizar en el mismo formato. Lo voy a traer aquí y voy a borrar todo esto para hacerlo de cero. Aquí ya mi variable no va a ser colores favoritos, ¿no? En este caso va a ser el número de vivientes en hogares. Ahí está, número de vivientes en hogares. Bien, ahora lo segundo que hay que hacer es de mi base de datos recolectadas. Para empezar, esta sería una variable, como ven acá, esta variable número de individuos sería una variable cuantitativa porque está descrita en números, y además está descrita en números enteros, por lo tanto no sería una variable continua, sino sería una variable discreta. Entonces sería cuantitativa discreta. Esa sería la característica. Bueno, entonces número de vivientes, voy a empezar a colocar las categorías que no se repitan. Por ejemplo, hay gente o hay número de familias que dijeron que solamente tienen uno. ¿Hay otras de 2? Sí. Aquí veo otra de 2. Hay otra de 3. Esto voy a ampliar un poquito más. Voy a necesitar más espacio. ¿Hay de 3? Sí. ¿Hay de 4? También. 5. Aquí pillamos 1 también. Veo también 6, 7. Hay de 6. Y hay de 7. Ah, no, hay de 8 también. He visto también el número 8. Hay de 7 y hay de 8. De 9 creo no ver, ni tampoco 0. Por lo que veo no hay. Entonces estos serían todas las categorías diferentes que tenemos en base a esta encuesta. Ahora, en la frecuencia absoluta vamos a ir contando cuántas veces o cuántas familias dijeron que hay un solo viviente. Entonces para el caso de 1 vamos a contar, dice que hay 1, 2, 3 familias. Para 2 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6. Luego 3 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 veces. 4,
tenemos 2, 3, 4, 5. Son 5. De 5 tenemos 1, 2, 3, 4. 4. Me avisan si me me dejé de lado algún dato. De 6 tengo 1, 2, solamente 2. 2 veces. De 7, a ver, 7 hay 1. Y creo que 1 más. Y de 8 tenemos 1 y no hay más también. Finalmente voy a sumar todo y me tendría que dar la totalidad de las familias que he consultado. Entonces voy a sumar todo y me da cabalmente los 30. Entonces los 30 datos que tenemos aquí, que han sido la respuesta de los 30 hogares, los he pasado a esa columna. Ahora, la acumulada, hay que copiar el primer dato e ir acumulando paso por paso. Entonces voy a sumar 6 más 3 y voy a anotar el resultado. Entonces sumo 3 más 6, 9. Ahora 9 más 8, 17, la suma de los dos. 17 más 5 sería la otra, 22. 22 más 4, 26. 26 más 2, 28, más 1, 29 y más 1, 30. Siempre este último dato tiene que coincidir con este de acá, con los totales, ¿no? Para saber si está bien. Ahora las relativas. Voy a tomar la tabla, la frecuencia absoluta, y la voy a dividir entre el total. Aquí me da 0,10. Luego el siguiente va a ser 6 dividido entre 30. Esto me da 0,2, 0,20. Aquí tengo 8 dividido entre 30. Este me da muchos decimales, así que yo voy a procurar trabajar con 4 decimales, que sería 0,2667. Cuando da muchos decimales, vamos a redondear y trabajar solamente con 4. En el otro caso sería 5 dividido entre 30. Este también da varios decimales, sería 1667. 4 decimales. Luego el siguiente sería 4 dividido entre 30. Este también da varios decimales, 0,1333. El siguiente va a ser 2 dividido entre 30. Este igual da varios decimales, 0,0667. Y estos de a 1, 1 dividido entre 30, 0,333. Y este es lo mismo, 0,0333. Ahí con 4 decimales. Ahora yo voy a sumar toda esa columna. Aquí sale 1, pero vamos a agrandarlo los números. Bueno, cabalito salió 1. Sumado todo tiene que dar o 1 cabal, como en este caso misteriosamente salió 1 cabalito, o tiene que ser muy cercano a 1, 0,999 podría estar bien, 0,9998 también, pero no tiene que estar muy lejos.
Ahora el acumulado me voy a traer y copiar solamente el mismo dato que tengo acá. Y lo voy a ir acumulando, esto más esto. Voy a sacar el acumulado más esto. Ahí 0,30. Luego el siguiente 0,30 más 0,2667. Ahí está. Luego esto más esto sería 0,7334. Luego el siguiente 0,7334 más 0,13 me da esto 0,8667 más 0,0667. Estos dos me va a dar esto 0,9334. 0,9334 más 0,333 me va a dar 0,9667. Y ahora esto más esto me tendría que dar 1, que es justamente ese mismo dato. Entonces me da 1 tal cual como lo tengo aquí. Aquí me da exactamente el mismo dato, fíjense el acumulado, porque es la misma forma de cálculo, solo que esta es con la frecuencia relativa, que es la F minúscula, que me da justamente el mismo dato. Hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta, dudas para elaborar la tabla, o ha quedado claro. Bien, gracias. Creo que ha quedado claro. Carla, quedó claro. Lo demás, claro. ¿Estamos? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es? Aquí lo vamos a poner. Aquí vamos, me voy a traer esta pregunta, a ver, me van a contestar. ¿Cuál es el número de vivientes que más se repiten? Es decir, la idea es poder encontrar dentro de las 30 familias o 30 hogares que hemos hecho la consulta, ¿cuál es el que han dicho, aquí tenemos tal cantidad de individuos y lo han repetido varias veces? El que más se ha repetido, ¿cuál sería ese? Este es el número de vivientes. ¿Cuál de todos esos han repetido con más intensidad las familias? De las 30 familias, ¿cuál de todas ha indicado el número de vivientes que más se repite? Dice, es el 3, dice Marco Antonio. Luis Fernando dice el 1, dice. O sea, a ver, para el caso de Marco Antonio es el 3, quiere decir que dentro de las 30 familias o de los 30 hogares, el que más se repite son los hogares que tienen 3 vivientes. Eso es lo que dice Marco.
Ahora, lo que dice Luis Fernando es 1. Yo supongo que se refiere al número de vivientes de aquí. Quiere decir, de los 30 hogares, el que más se repite es los hogares que tienen de a un solo viviente. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál sería el correcto? Su compañero dice que es este, que la mayoría de los hogares dice tener 3 vivientes como máximo. Y su compañero dice que la mayoría de los hogares tiene 1. Aquí, como sería otra forma de plantear la pregunta, es ¿cuál es la cantidad de hogares que indica que tiene más número de vivientes? Aquí la respuesta entonces sería la correcta. Se confundió, dice Luis Fernando. Aquí la correcta es 3. Este de aquí. Entonces, el número de vivientes que más se repiten son de 3 vivientes. Vivientes porque 8 de las 30 familias indicaron que tienen 3 vivientes. Ahí está. Entonces, y esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque fíjense en la columna de la frecuencia absoluta, el que más se repitió fue justamente el de número de vivientes 3. 8 hogares de los 30 o de las 8 familias de las 30 han indicado, manifestado que tienen 3 vivientes. El resto tiene menos. El que dijo que solamente tiene un viviente han sido solamente 3 familias de las 30, que es menor a las 8. Luego tenemos el de 6. 2 familias solamente argumentaron que tienen 6 vivientes, 2 de las 30, y acá las más bajas son: una familia dijo que tiene 8 personas, una de las 30, otra de las 30 también dijo que tiene 7. Otra familia, que son los más pequeños. Entonces, el número más grande de familias que indicaron que tienen más vivientes o que tienen 3 vivientes justamente son estos de aquí. 8 familias indicaron que tienen 3 vivientes. Así que esa sería la respuesta correcta. Exactamente, dice es 3. Bien, gracias. ¿Se entendió esa parte? ¿Preguntas? Ahí podríamos tal vez decir podemos decir ahí en porcentaje que representan el 26,67% de los encuestados han indicado que tienen 3 integrantes en la familia. Eso podemos decirlo con ese dato. El 26,67% de todos los encuestados han indicado que tienen 3 vivientes dentro de su familia y que representan la mayoría. La mayoría de los encuestados han argumentado que tienen 3 vivientes o 3 integrantes en la familia. Ahora podríamos tal vez trasladar otra manera de decirlo. Podemos decir que más de la mitad, argumentando este de aquí, más de la mitad, exactamente el 56,67% de los encuestados han indicado de que tienen de 1 a 3 integrantes de la familia. Más de la mitad. Porque esto me está jalando el acumulado hacia atrás. El 56,67% de los encuestados tienen entre un viviente y 3 vivientes en su casa, porque me acumula todo. Podría también argumentar que 2
familias solamente tienen entre 7 y 8 vivientes o integrantes en su propia familia. 2 hogares, es decir, la suma de estos dos, han indicado que tienen entre 7 y 8 integrantes. Si quisiéramos sacar el porcentaje de esto, tendríamos que sacar un aparte, ¿no? Ponerle 2 dividido entre 30. Eso equivale al 6,67% de los encuestados han indicado que tienen entre 7 y 8 personas integrantes. Si se dan cuenta, la información aquí estaba desordenada y gracias a la estadística, utilizando estas tablas de frecuencia, nos ha permitido ordenarnos los datos y en función de esto nosotros estamos sacando diferentes conclusiones de forma rápida, ¿no? Simplemente viendo cada uno de estos datos que componen mi tabla. Entonces esa es la utilidad que tiene. Ya la otra clase vamos a traer ejercicios relacionados con contabilidad para poder tener ese mismo análisis. La idea es que estos primeros ejercicios eran para que nos entremos en materia y ver cómo se interpretan cada uno de los resultados con cosas vivientes de la vida real.